Yo creo que en el aniversario, en el acto que hacíamos en el auditorio de Oviedo, conté un poco cómo vivo AFA. Es como un gran descubrimiento, como abrir una enorme ventana, una gran puerta a algo que entonces las mujeres que teníamos compromiso de militancia política, en mi caso militaba con Lourdes Pérez en una organización y con otras muchas compañeras, la menciono a ella porque nuestra trayectoria está unida en el tiempo, en Bandera Roja. Pues las mujeres que teníamos ese compromiso político antifranquista y de lucha, descubrimos algo nuevo, y lo descubrimos a través del feminismo, y ese feminismo llegó de la mano de AFA. Por lo tanto, es el descubrimiento de un mundo nuevo, de posibilidades personales y de necesidad de libertades, de necesidad de cambios profundos en la vida de la gente, y yo creo que el feminismo contribuyó de una manera muy importante a la llegada de la democracia a este país, a toda la transición democrática. Contribuyó enormemente a que la vida de las personas, de las mujeres, a que la vida también de los hombres sea hoy un poco más feliz. Entonces, por eso fue abrir una puerta a los colores en una España que era totalmente oscura. Y como dice Amelia Valcárcel, algunas compañeras hacían referencia a ellas en el vídeo, las mujeres de una determinada generación, la mía quizás sea de las últimas de esas generaciones, conocimos la Edad Media y luego hemos podido conocer el siglo XX y el siglo XXI, o sea que gracias al franquismo, gracias a la dictadura, y ayudar a construir una España, un país mejor para la gente, pues yo creo que ese fue un papel muy importante del feminismo, y por lo tanto también muy importante de la asociación que fue pionera en Asturias en hacer llegar el feminismo a muchos lugares. Proceso que llevaba inevitablemente a situaciones de contradicción y de tensión. O sea, de hecho, pues yo con las compañeras que estábamos en Bandera Roja, Lourdes, Raquel, Paloma, Sayo, toda una serie de mujeres que compartíamos militancia, pues llegamos a la primera gran contradicción, con muchos procesos de muchos debates para incluir reivindicaciones feministas en los programas que hacían los partidos de la extrema izquierda, en este caso, o también de la izquierda. Llegábamos a situaciones tensionales y de contradicción por querer incluir esas reivindicaciones, ¿no? Lo primero era la autoorganización interna, y eso antes lo referencia Teresa en algo que cuenta, como no había ningún problema de reunirse, pero otra cosa era en qué lugar, en qué jerarquía ponías los objetivos de las mujeres dentro de todos aquellos enormes listados de cosas a reivindicar y por las cuales luchar. Esa era la primera gran contradicción, y en el caso nuestro llega hasta las primeras elecciones democráticas, a las elecciones municipales, ¿no? Donde ahí claramente, bueno, pues rompemos y dejamos la militancia en un partido de extrema izquierda y continuamos trabajando como militantes feministas, pues hasta el día de hoy, ¿no? Después cada una pues con diversos caminos, pues con diversos caminos, ¿no? Pero en todo un proceso que llevó a la ruptura con esos partidos de la extrema izquierda, como para muchas, como en el caso nuestro, y en otros casos con tensiones, produciendo tensiones internas, ¿no? Resultaba muy paradójico todos los procesos de entonces, si los recordásemos hoy, por qué cosas se discutía, por qué matices, pero que eran matices también muy importantes a la hora de qué defendías y dónde ponías esa jerarquía de cosas por las que luchar, ¿no? Sí. Intenta, no hace referencia a que ya viste el vídeo. Ah, ya. Porque se supone que... Ya. Si te acuerdas, si no, no... Sí. Y a mí me llamó mucho siempre la atención, pensándolo desde el hoy,
no pensándolo en el momento, sino pensando desde hoy. Hace unos años desaparecía el lugar fundacional de AFA, el lugar en el que hay la primera, no la primera, sino una de las primeras reuniones con carácter clandestino, pero esta que era cuando se fundaba AFA, la primera AFA, la AFA que tenía apellido de democrática, que tuvo grandes debates por ese apellido democrático, que yo creo que no estuvo mal que lo tuviera, que ese mismo apellido nos llevó a una primera reflexión del papel de las mujeres en la lucha por la democracia, en la lucha por la transición, y digo que fue una fundación muy paradójica porque se fundó clandestinamente. De las mujeres teníamos que llegar en grupos de 3, como mucho 4, cada 15 minutos a un sitio que en Gijón se llama El Vivio, y que era una casa de ejercicios espirituales, o sea, era un lugar de la iglesia, y a través de los cristianos de base, bueno, conseguimos que nos prestasen un sábado por la tarde aquel lugar, y llegábamos allí en intervalos de 15 minutos, 10 minutos, para no llegar todas a la vez, pero el hecho de que fueran un lugar de la iglesia es algo que después, pensándolo al cabo del tiempo, tantas batallas como hemos librado las mujeres contra los planteamientos de la iglesia, contra la falta de igualdad que promueve la iglesia, contra el derecho a los propios cuerpos que promueve la iglesia, pues ya resultaba en aquel momento la enorme paradoja de una asociación feminista reuniéndose al amparo de aquellos locales, que eran las cosas que podían pasar cuando no había democracia en este país. Y luego yo creo que es muy importante AFA, todo el momento fundacional y toda la contribución que hace a los primeros tiempos de la transición y de la democracia en nuestra región, porque aglutinó a mujeres de todo el espectro político, desde la alcaldesa, desde la hoy alcaldesa de Gijón, desde Paz Fernández Felgueroso, que era una mujer del PSP y después del PSOE, hasta mujeres de la extrema izquierda, como el caso de Lourdes, el caso mío, que éramos de bandera roja, pasando por las trotskistas, mujeres del MC, mujeres del PC que no llegaron a estar permanentemente porque tenían su propia organización, pero que también participaron de esos debates, hasta un número muy importante de mujeres independientes que no participaron nunca en ningún partido político de ningún espectro, pero que llegaron a participar. Entonces, el haber contado con una asociación de carácter feminista que reivindicara todos los derechos de las mujeres, que pusiera el objetivo y en primer lugar de las reivindicaciones los derechos de las mujeres, y que empezásemos a discutir sobre cosas propias, cosas nuestras, sobre el derecho a los cuerpos, sobre el derecho a romper las relaciones, sobre la discriminación de las mujeres, sobre la consideración de minoría de edad, sobre el peso de la ley discriminatoria sobre las mujeres, como en los casos de adulterio. Recuerdo las primeras luchas fueron por un destierro de una mujer gijonesa a Zamora por adulterio. Entonces, el tema que una mujer por adulterio pudiera ser desterrada, eso es la primera gran lucha que yo recuerdo delante de los juzgados de Gijón, de un montón de mujeres declarándonos adúlteras. La ley del divorcio, la lucha por la ley del divorcio. Yo creo que la lucha por la ley del divorcio, y en Gijón, en mi ciudad, significa además un modelo de trabajar en el feminismo que creo que es el modelo Gijón. Y hoy, pasados 30 años, yo creo que puedo hablar sin rubor de que en aquellos momentos, desde esa primera asociación feminista en la que estábamos muchas que hoy continuamos trabajando en el día a día, establecimos un nuevo modelo, una nueva manera de trabajar, y eso lo es porque fuimos a buscar el apoyo, a llevar nuestras ideas a las mujeres de los barrios. Gijón contaba con un movimiento vecinal incipiente pero muy
muy fuerte por las necesidades que entonces tenía una ciudad desmembrada, una ciudad sin urbanizar, una ciudad con todas las carencias que había en las ciudades construidas por el franquismo. Y fuimos a buscar ese nexo, esa conexión con las mujeres ahí. Así es que la manifestación del divorcio, por la ley del divorcio, donde ya llevábamos un buen trecho de tiempo trabajando, es una manifestación que está en las hemerotecas, está en la hemeroteca de Gijón, guardado los periódicos, con 35.000 personas. Las manifestaciones entonces eran muy grandes, eran muy potentes, pero que las feministas encabezáramos la convocatoria a esa manifestación, que encabezáramos con nuestro sándwich la manifestación, y que esa manifestación, yo recuerdo la imagen de todas las asociaciones vecinales bajando de todos los barrios de Gijón a la salida de la manifestación, me parece muy importante, y viéndolo desde el hoy me parece como fundamos un modelo de trabajar, y es un modelo de trabajar que salía de la asociación para irradiar a los lugares donde nosotros entendíamos que estaban, donde veíamos, no entendíamos, sino donde veíamos que estaban pues todas las mujeres, y ese lugar podían ser pues las asociaciones vecinales o las fábricas. La sociología de nuestra ciudad, que es una ciudad variopinta, que es una ciudad que crece en muy poco tiempo, una ciudad de aluvión y una ciudad pues de clases trabajadoras, conformó un feminismo también con unas características determinadas, y que yo creo que vive y pervive hasta el día de hoy, y que ha hecho que se puedan haber dado cosas en esta ciudad que en otras no se dieron. O sea, esta ciudad tuvo el primer ayuntamiento paritario, esta ciudad tuvo la primera junta de gobierno paritaria a la alza, con 7 mujeres y 3 hombres, y cuando se estudia el asociacionismo de mujeres de Gijón, la diferencia que hay con otros lugares es que aquí las mujeres de los barrios, de las asociaciones vecinales, que tienen su propia organización, que eso que llamamos vocalías, se sienten feministas, se reclaman del feminismo. No fueron de aquella AFA de los años 70 ni de los 80, pero hoy, en el siglo XX y en el XXI, se sienten feministas. Yo creo que ese ha sido nuestro gran éxito. A veces no somos conscientes del grado de éxito que hemos tenido haciendo llegar discursos que entonces había que triturar y masticar para trasladar a otras, y que hoy, cuando nosotros hablamos entre nosotras e intercambiamos, tienen un grado de complejidad alto y requieren de un grado de expertez alto, llegar a veces al nivel de discurso que tiene el feminismo. Pero creo que el modelo Gijón es un modelo que además yo creo que trabajando con las mujeres de los barrios, y en otro aspecto muy importante, trabajando con las instituciones democráticas. Así, el feminismo consiguió muchas cosas para esta ciudad, para las mujeres de esta ciudad. Siempre tuvimos, en general, una parte importante de ese feminismo. Claro que no podía ser ese ni contigo ni sin ti, tienen mis males remedios, sino que queríamos que nuestro feminismo, que se reclamaba de un feminismo político, de lo personal también, pero muy político, trabajara con las instituciones para conseguir cosas, para conseguir mejorar la vida en el hoy. Yo creo que en Avilés, recordando a las compañeras de Avilés, sí tenían una manera de trabajar más parecida a la que tuvimos las feministas de Gijón. Tenían también ese movimiento vecinal fuerte, potente, y también trabajaron con las instituciones, y se ve en la llegada de la democracia cómo se conforman los servicios que hay para las mujeres por parte de los ayuntamientos y los servicios que prestan. En Avilés fue paradigmático el centro de planificación de Avilés, fue un estandarte de la lucha por el derecho a los propios cuerpos y por
por poner en los temas de la sexualidad de las mujeres, del control de la natalidad, ¿no? Lo mismo que lo fue en Gijón. Y eso yo creo que tiene que ver con cómo se trabajó desde el feminismo. Si las feministas no hubiéramos reivindicado la implicación de los ayuntamientos y hubiéramos tenido esa fuerza detrás, por eso digo que ese modelo de trabajo llega hasta nuestros días. Luego pasamos el proceso que pasó todo el feminismo, no estuvimos ajenas a eso. El feminismo pasó de los grupos amplios que reivindicaban las cuestiones generales necesarias para todas las mujeres, la despenalización del adulterio, la lucha por el divorcio, la lucha por el aborto, las campañas de todos los por la imagen de las mujeres, las campañas contra la publicidad sexista, cosas que todavía hoy seguimos trabajando porque siguen estando presentes. Y pasó también pues por ese momento de especialización de las feministas militantes. Necesitábamos dejar ese trabajar a la toque de corneta de la campaña que cada año tal y especializarnos en aquello que nos era más cercano, que nos gustaba más. En el caso de Gijón, pues una parte de nosotras, las que veníamos haciendo ese recorrido desde Bandera Roja hasta AFA, pues nos especializamos en los temas de salud y se creó NIELDA, el colectivo de mujeres por la salud, que después entró en contacto con el resto de asociaciones de mujeres por la salud del Estado. Después, en una vuelta de tuerca a finales de los 80, volvemos a necesitar lugares de encuentro más flexibles que hagan que podamos relacionarnos de otra manera y volver a repensar cosas. O sea, todo esto es un proceso realmente muy rápido en la historia, ¿no? Y vuelven a crearse asociaciones de mujeres que unen de una manera flexible y que pretenden denunciar, pues conociendo mejor los resortes de cómo podemos utilizar la comunicación, y ese fue el invento de Les Comadres, ¿no? Y después continuamos en ese trabajo, y lo último que se crea en nuestra ciudad es una asociación de fuerte compromiso político feminista, que es el Fórum de Política Feminista. Y ese yo creo que es una evolución que hay en el feminismo gijonés, que no es ajena a lo que está pasando en otros lugares del Estado y que tiene mucho paralelismo. En la parte de la especialización lo tiene también con Oviedo, cuando se crea el colectivo y el espacio experimental de mujeres, ¿no? El colectivo con los temas de educación y el espacio experimental, mientras que en Gijón se creaba pues el colectivo NIELDA con los temas de salud. Yo creo que ese es un paralelismo muy común a todos los lugares, y estamos en una vuelta de tuerca. Y no es ajeno el hecho de que hace realmente poco tiempo con la ley de asociaciones se recuperara AFA, y no se dejara que desapareciera de la historia AFA. Y yo creo que es importante, y ahí en ese sentido pues las compañeras que mantienen el nombre y que están haciendo todo el trabajo de recuperación de memoria, obligándonos a todas a recordar, al recuerdo y a transmitir los recuerdos, ¿no? Yo creo que están haciendo un trabajo importante y que todas les agradecemos, ¿no? Porque es una parte de nuestra vida, que nos ha llevado pues a un esfuerzo mantenido, a veces a renuncias, a veces pues nos hemos enfrentado, como en toda lucha, a incomprensiones, pero no del entorno, porque para eso el grupo te refuerza, el grupo te apoya, el grupo te arropa, ¿no? Y entonces eso pasa siempre en todos los grupos y en todos los momentos de lucha, ¿no? Pero hemos tenido pues enfrentamientos personales, a veces familiares, todo eso siempre no lo recordamos cuando contamos, porque nos gusta contar la épica mejor, pero ha sido el esfuerzo de muchas mujeres. Nosotros hemos sido unas más, ¿no? Pero es un proceso que para
que hoy hayamos conseguido cambiar determinadas cosas. Muchas se han implicado en este trayecto, en este camino, pero yo creo que, bueno, que el balance es muy positivo. Yo creo que el balance es muy positivo. Solamente ver a la cámara, quien está haciendo este trabajo con todas nosotras desde tu edad, Melania, y poder estar haciéndolo, cuando miras y ves a las más jóvenes, te da una satisfacción enorme de las cosas que vosotros podéis hacer y que nosotras, algunas por lo menos, no pudimos hacerlas porque tuvimos que pelearlas, ¿no?